¿Sí? Ok. Sí, muchas gracias. Ok. Buenos días, doctora y compañeros. Somos el equipo F y el día de hoy vamos a exponer fractura de la meseta tibial. El equipo está conformado por su servidora Angélica y mi compañera Fer. Vamos a empezar con una pequeña definición. Tenemos que la fractura de la meseta tibial es una lesión ósea que se va a caracterizar por la pérdida de la continuidad a nivel de la meseta tibial. Entonces, aquí es importante que sepamos, bueno, pero entonces, ¿dónde se encuentra la meseta tibial? Y bueno, tenemos que va a comprender la región en donde se encuentran las cavidades glenoideas, aquí como lo señalo con mi cursor, espero que se vea. Eh, bueno, lo va a delimitar, como les comenté, las cavidades glenoideas, donde también van a participar los meniscos articulares. También va a ser parte de la región intercondilia, o sea, la parte que está en medio de nuestras cavidades glenoideas, y va a abarcar hasta la epífisis y metáfisis de la tibia. Bien, eh, sobre la epidemiología, tenemos que esta fractura va a representar el 1% de todas las fracturas y esta incidencia va a aumentar en pacientes de edad avanzada. ¿Por qué? Bueno, porque los adultos mayores, al aumentar la edad, van a tener una menor calidad ósea o pueden presentar osteoporosis. Entonces, esto va a hacer que sean más propensos a tener una fractura. Y es importante mencionarles que va a ser una fractura con una fuerza no tan fuerte, la necesaria, como en los adultos jóvenes. Y bueno, la característica de la fractura en los adultos mayores va a ser una fractura con separación y hundimiento. En un momento más vamos a ver a qué nos referimos, pero raramente va a haber una lesión de los ligamentos. ¿Por qué? Porque como les comento, el impacto necesario para provocar la fractura no va a ser tan fuerte para que también se lleve a los ligamentos, ¿no? Y bueno, va a ser también más frecuente en hombres en una relación 2-1 con mujeres. Se presenta un pico de incidencia en adultos jóvenes de 30 a 50 años de edad. Sin embargo, como les comenté, recuerden que también va a ser frecuente en pacientes de edad avanzada. Y bueno, también es muy importante recordar que el 37.5% de los pacientes va a presentar complicaciones. Y algunos factores de riesgo, pues tenemos el traumatismo directo, ¿no? Como en el fútbol americano o los jugadores de rugby. En los adultos jóvenes, como les comentaba, que van a necesitar una mayor fuerza para provocar una fractura. Por eso mismo van a tener más riesgo de desarrollar alguna lesión en los ligamentos. Y su fractura usualmente va a ser con separación. Aquí no tanto se presenta el hundimiento como en los pacientes de edad avanzada. Bien, ahora, sobre las fracturas de la meseta tibial, eh, tenemos que las fracturas del platillo o del cóndilo lateral van a ser las más frecuentes en un 55 a un 70%. Las fracturas del platillo medial o interno, si lo queremos ver de esta forma, es del 10 al 25%. Si vemos la diferencia de incidencia es bastante. Y las fracturas bicondilias, pues se van a dar tanto del 10 como del 50%. Pero aquí es importante recordar que las más frecuentes son las fracturas del platillo o cóndilo lateral o externo. Y bueno, de todas estas fracturas, tenemos que únicamente del 1 al 3% van a ser abiertas, entonces básicamente vamos a estar hablando de fracturas cerradas. Bien, ahora, ¿cómo es el mecanismo de la lesión? Bueno, pues principalmente el paciente tiene que estar en varo o valgo y va a recibir una carga, encontré que se llama carga axial, o sea, una carga paralela o en sentido longitudinal al hueso afectado. Em, Igualmente, las causas más frecuentes van a ser los accidentes de tránsito. Como se puede ver en la imagen, pues viene el auto, choca con el paciente y el impacto lo da directamente de forma paralela a la articulación de la rodilla.
bueno, el accidente de tránsito va a ser la causa más frecuente en individuos jóvenes, pero recuerden que en pacientes ancianos, pues la causa más frecuente puede ser un pequeño traumatismo o incluso una caída. ¿Por qué? Pues no necesitan tanto, un impacto tan fuerte, ¿no? Como que les pegue un auto. Pero bueno, ahora vamos a ver, ¿no? ¿Por qué va a estar tan predispuesto los pacientes con esta patología a tener otro tipo de lesiones ligamentosas y por qué el cóndilo externo va a ser más afectado? Y para esto, pues tenemos que hacer un recuerdo anatómico y fisiológico. Antes que nada, sabemos que la meseta tibial va a soportar gran fuerza eh, y gran peso al momento de la deambulación y al momento de la transición entre la sedestación y la bipedestación. Entonces, primero tenemos que va a soportar gran peso, ¿no? También tenemos que eh, un factor importante es la superficie articular. Aquí tenemos que la superficie medial o del cóndilo medial o interno es más resistente. ¿Y por qué? Bueno, eh, encontré varias razones. El primero, encontré que la densidad pues ósea lateral, bueno, del menisco lateral va a ser menor. Y esto va a ser debido a la conformación de sus trabéculas. Por naturaleza, bueno, por fisiología, ya tenemos que nuestro cóndilo interno, perdón, o medial va a ser más fuerte. Y también tenemos que en esta zona de nuestra meseta tibial vamos a encontrar zonas frágiles, más frágiles que otras. Por ejemplo, tenemos que la tuberosidad anterior, como la señalo aquí, y ya la articulación tibio-peronea, van a ser como que más resistentes, ¿no? Sin embargo, tenemos igual otras zonas, como la eminencia intercondilia, la zona que se va a encontrar entre esta eminencia y la inserción de los ligamentos cruzados anteriores. Como se puede ver aquí, miren, como esto que está en color cafecito en medio, aquí. Estas zonas van a ser más débiles. Entonces, esto es lo que va a provocar que el paciente pueda tener pues una fractura cuando recibe un traumatismo. Y si les comento que alrededor de la inyección del ligamento cruzado tenemos una zona frágil, pues por eso nos va a ser más predispuestos a que si tengamos un traumatismo, pues este ligamento se vaya a afectar, ¿no? También tenemos otra razón, que es el valgo fisiológico. Y bueno, aquí hay que recordar que no tenemos un ángulo, o sea, completamente recto entre, entre nuestra articulación de la rodilla. Este ángulo entre el fémur, tibia y peroné va a ser un poquito en valgo. Como se puede ver aquí en la imagen, va de 160 a 170 grados. Así ven, está como en valgo. O sea, recordemos que el valgo es hacia adentro. ¿Por qué? Pues porque la distancia de separación que tiene nuestra cadera es mucho más grande que la del tobillo. Entonces, pues se va para adentro, ¿no? No sé si me estoy explicando. Si tienen alguna duda, pues me dicen, por favor. Y bueno, este valgo fisiológico, como lo podemos ver en la imagen que va a producir, pues que haya un mayor roce o un mayor contacto entre las superficies articulares, como se puede ver aquí, y si vemos es del lado externo. Entonces, si sumamos que tiene menor densidad lateral, que tiene el valgo fisiológico, que está rodeado de zonas frágiles, todo esto nos va a provocar que tengamos el lado de nuestro cóndilo externo mucho más predispuesto y esa es la causa de por qué es donde van a afectar las lesiones. Eso sin mencionar, pues bueno, que tengamos aparte ya el traumatismo, que tengamos una deficiencia en la calidad ósea como los adultos mayores e incluso hay otro factor importante, la pierna contralateral. Si bien en nuestro cóndilo interno, pues como está básicamente interno en la línea media, pues es más difícil que tenga un traumatismo. ¿Por qué? Porque tenemos al ladito a la otra, bueno, no al ladito, pero tenemos a la otra pierna, ¿no? Que lo va a proteger. Sin embargo, nuestra parte externa, pues no va a haber nadie que lo proteja. Entonces, pues por eso mismo es más frecuente que tenga algún traumatismo. Y bueno, recordando también por qué va a haber otro tipo de lesiones neurovasculares aparte de los ligamentos, hay que recordar que eh, todo esto, todos estos daños van a ser intraarticulares. Entonces, recordemos que en estas zonas frágiles que les comento de transición,
va a pasar la arteria popltea. Entonces, aquí como se puede ver en la imagen, si tenemos un daño, una fractura ahí, pues es muy frecuente que esta arteria se afecte. Igualmente recordemos que por encima de la cabeza del peroné va a pasar el nervio peroneo. Aquí intenté hacer una simulación de su recorrido por la meseta tibial. Entonces también, si tenemos una fractura ahí, se va a ver comprometido. Entonces recordemos, se afectarían los ligamentos cruzados anteriores, el ligamento lateral, que se puede ver aquí, miren, también está en pleno contacto con los meniscos, la arteria popltea y el nervio peroneo. Hay que tenerlo en cuenta para el momento de hacer la exploración física, pues evaluar todas sus funciones, ¿no? Que estén correctamente. ¿Hay alguna duda de esta parte? Ok. Bien, No, pues vamos a continuar hablando de la clasificación de Schwarzkopf. Y esta clasificación va a tener mucha importancia aquí porque va a ser la clasificación donde nosotros vamos a poder englobar a la mayoría de las fracturas y posterior a esto, aparte de saber qué tipo de fractura es, dar un diagnóstico. Entonces, en el tipo 1 vamos a tener una fractura de meseta tibial, pero no va a existir ningún desplazamiento. En el tipo 2, aquí ya va a implicar una disrupción de la cortical lateral. Como ya lo habló Angie, pues estas van a ser las fracturas más frecuentes, la de la lateral y la depresión de la plataforma de la meseta tibial. En el tipo 3 va a existir una depresión pura de la meseta tibial. En el tipo 4 solo va a implicar la meseta tibial. En el tipo 5 vamos a tener una fractura bicondilia. Y bueno, ya en el tipo 6 va a existir una fractura bicondilia con disrupción de la metáfisis y la diáfisis tibial. Entonces, como podemos observar, entre más va agrandándose el número, el tipo, también va siendo más grave la lesión, ¿no? En la última lesión ya podemos encontrar pues que la tibia, la meseta tibial va a estar multifragmentada y que no solo va a ser la epífisis la que va a estar comprometida, sino también la diáfisis. La siguiente. Bueno, como nos comentó Fer, ella mencionó la clasificación más importante. Sin embargo, también tenemos algunas otras clasificaciones, nada más para mencionarlas rápido. Tenemos la clasificación de Moore y se va a dividir en 5 estadios. La primera, como se puede ver aquí, el A, menciona que es una fractura por separación del platillo tibial medial, ¿no? Únicamente pues un fragmento. La fractura tipo 2 es una fractura ya completa del cóndilo. Se ve aquí como que el pedazo separado más grande, ¿no? La fractura de tipo 3 o grado 3 es una fractura marginal por abulsión. Aquí se refiere a que va a haber como pedacitos, como se puede ver aquí en la imagen, que se van a desprender, ¿no? De la articulación, o más bien de la meseta tibial en este caso. La fractura tipo 4 menciona que va a haber ya un hundimiento en el borde, como se puede ver aquí, y la fractura tipo 5 mencionan que es una fractura que ya va a estar multifragmentada en 4 partes. Sin embargo, la más utilizada es la que mencionó Fer. Igualmente existe otra clasificación, que es la clasificación de OTA, y bueno, aquí lo va a dividir primero en la localización de la fractura. El tipo A va a ser extraarticular. Y bueno, también va a tener subgrupos, el 1, 2 y el 3. El subgrupo 1 es que haya una avulsión. El grupo 2 es que sea un daño simple, como se puede ver aquí. Únicamente pues salen 2 pedazos, ¿no? Por así decirlo, de forma muy eh, general o acaso muy burda. El grado 3 ya va a ser una multifragmentación de la metáfisis, como se puede ver aquí. Bueno, regresando aquí, en el tipo B va a ser una fractura parcial de la articulación. Igual se va a dividir en el grupo 1, pues igual tenemos una separación del cóndilo. En el grado 2 tenemos que ya ver como un hundimiento visible. Y en el grupo 3 va a haber el hundimiento y también va a haber esa como desprendimiento del cóndilo. En el tipo C tenemos que aquí se va a afectar ya la articulación completa. Igual en el grado 1 va a haber un daño en la metáfisis simple, pero si ven ya es mucho más grave, ¿no? En el grado 2
va a empezar a multifragmentarse y en el grado 3 ya está completamente pues destruida, ¿no? Nuestra meseta tibia. Sin embargo, quédense con que usamos la primera, que es la que es esta clasificación, es la más usada, es la que mencionó Fer. Que también está fácil, por ejemplo, si ven ahí las imágenes de la clasificación de la AO, el tipo A correspondería a las lesiones tipo 1 de Schatzker, las tipo B corresponderían al tipo 2 y 3 de Schatzker, y si ven las tipo C ya serían las 5 y 6 de Schatzker. ¿Sí? Sí, doctora. Gracias. Sí, más o menos así es la clasificación para que nos hagan bolas. Y pues igual, ya saben, A, B y C. A es extraarticular, B parcialmente articular y C completamente articular. O sea que no tiene contacto ya la epífisis precisamente o los dos platillos tibiales con el resto del hueso, que sería la diáfisis. Si ven ahí los dos fragmentos ya no se continúan con la diáfisis. ¿Ok? Listo, continúen. Gracias. Bien, ahora para el cuadro clínico, pues generalmente los pacientes que sufren este tipo de fracturas va a ser muy visible que nosotros podamos verlos a la inspección, va a ser muy evidente, pero debemos de prestar mucha atención en los siguientes puntos. El primero es, a la inspección debemos de estar observando si existe integridad de tejidos blandos o esta está alterada. También el estado de los compartimentos musculares, si la lesión ósea está expuesta o bien está cerrada, que en el mayor de los casos pues va a encontrarse cerrada, y el estado neurocirculatorio de las extremidades inferiores. Ahora, clínicamente, ¿cómo podríamos hacer esto? Bueno, nosotros podemos estar buscando los pulsos, tanto popliteo como los más distales, medios, y podemos estar observando pues si estos están disminuidos. Otra cosa importante que vamos a tener aquí es la alteración de la coloración que puede tener la extremidad, y una más sería pues que la extremidad se puede encontrar fría, ¿no? De esta manera nosotros podemos saber que el compromiso circulatorio pues está afectado. Ahora, de igual manera vamos a tener ¿cómo vamos a encontrar esa rodilla? Bueno, la rodilla va a tener un estadio de inflamación, ¿no? Entonces vamos a tener la tumefacción. Obviamente el paciente va a tener mucho dolor en la rodilla, y algo importante es que va a existir una incapacidad para que apoye el miembro. Entonces, una vez que nosotros tengamos estos datos, pues lo que debemos realizar es darle un soporte a esa rodilla. ¿De qué manera? Bueno, nosotros podemos colocar una férula, y esta férula va a tener una extensión. Se va a poner desde lo que es el tercio proximal del muslo y va a llegar hasta 2 centímetros por arriba de la articulación del tobillo. Esto es con la finalidad pues de dar soporte y de alguna manera disminuir la inestabilidad que va a tener el paciente antes de que se puedan realizar los estudios de gabinete pertinentes. Ahora, otra cosa que nosotros vamos a poder observar en algunos casos es la hemartrosis. Clínicamente, ¿cómo se podría ver esta? Bueno, vamos a tener que va a existir un aumento, como se muestra en la imagen, un aumento pues de volumen en la rodilla, ¿no? Y entonces la hemartrosis pues va a ser una hemorragia interna, y esto nos va a traducir a qué? Pues que suele haber gravedad. Una vez que se presenta la hemartrosis, muchas veces puede traducirse a gravedad, debido a que puede existir un daño en las estructuras que ya vimos anteriormente. Pueden ser vasculares, pueden ser ligamentosas, pueden ser óseas, e incluso puede comprometer más de una de estas. Entonces, en cuanto a las vasculares, pues la que más nos daría importancia o relevancia sería la arteria poplitea. En cuanto a nervios, pues el nervio peroné. Ligamentos, ya hablamos de los ligamentos cruzados o bien los laterales. Y en cuanto a óseas, pues el 50% de los pacientes que tenga una de estas fracturas y que sea una fractura pues de alta energía, va a tener el compromiso de una ruptura de los meniscos. Entonces es importante estar valorando esto. Ahora, una bibliografía mencionaba que algunas veces se puede introducir lo
que es solución salina. Esto es con la finalidad de ver si llega a existir pues una comunicación de la herida con alguna otra estructura adyacente a esta. Entonces eso sería lo más importante. La que sigue, por favor. Bien, en cuanto a la sospecha, pues ya nos hablaron al inicio que vamos a tener pues dos tipos de personas que más va a estar teniendo pues esta patología, ¿no? Entonces cuando nosotros tengamos pues una persona más joven, nosotros podemos empezar a pensar que el traumatismo pues es de alta energía y que la fractura que se está teniendo es un tipo de separación, es decir, que la meseta tibial va a poder estar desplazada. Esto es secundario, pues aquí ya nos hablaron de que existe una mejor calidad ósea. Y el traumatismo de baja energía, pues ya también nos lo mencionaron, va a darse en pacientes pues más adultos. Y esto va a ser una fractura por hundimiento, es secundario pues a una disminución de la calidad ósea y pues que muchas veces pues estos pacientes van a cursar con osteoporosis. Y bueno, algo importante que debemos de mencionar aquí y que deben de tener muy en claro es que en el traumatismo de alta energía se debe descartar el síndrome compartimental, que este pues va a ser de mayor incidencia en los traumatismos de alta energía. La que sigue. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues vamos a ir pidiendo o solicitando los estudios de menos a más, ¿no? Podemos empezar con lo que es una radiografía simple, principalmente en las dos que se van a estar pidiendo es la anteroposterior y la lateral. Y posteriormente, en caso de que nos quede duda o no podamos visualizar de una manera correcta la fractura, podemos también pedir oblicua interna y externa. El objetivo de las oblicuas va a ser poder observar el grado de hundimiento y desplazamiento pues más detalladamente que se va a estar teniendo, ¿no? Y ya sabemos que el hundimiento pues van a ser en personas de mayor edad y de desplazamiento pues van a ser en los más jóvenes. También se debe recordar que los pacientes pues van a cursar con mucho dolor, ¿no? Mucha tumefacción. Entonces, como van a tener pues esta incapacidad que ya les mencionaba de apoyar el miembro, vamos a tener que ponerles la férula y esta férula va a ser retirada una vez que se estén haciendo pues estos estudios. Entonces es algo pues relevante. Ahora, en cuanto al siguiente estudio que se puede pedir es una tomografía axial con reconstrucción tridimensional. Y bueno, esta es la prueba más adecuada para conocer la afectación multifragmentaria que se va a tener de la meseta y más detalladamente el tamaño de los fragmentos y el grado de hundimiento. Y esto es muy importante porque cuando nosotros ya estamos pensando en un tratamiento quirúrgico, pues es la que mayor datos nos va a estar dando de lo que a nosotros nos interesaría saber antes de que el paciente pues entre al quirófano. Y también vamos a tener lo que es la resonancia magnética nuclear. Este es útil porque nos va a ayudar a saber si existe pues una ruptura de ligamentos cruzados o el ligamento rotiliano. También inclusive nos puede ayudar a saber si existe una luxación o si los meniscos están comprometidos. Y bueno, nosotros hablábamos que en cuanto a la exploración, pues desde ahí podemos empezar a explorar, ¿no? Pero este estudio va a tener relevancia porque muchas veces nosotros no vamos a poder hacer pues una exploración adecuada, secundaria de que el paciente va a estar cursando con demasiado dolor, entonces pues no va a ser fácil poder movilizar esa articulación para saber efectivamente pues cuál es el daño clínicamente, ¿no? Entonces este estudio de gabinete pues nos puede ayudar pues para saber más detalladamente si existe un daño. Ahora, algo importante que yo les mencionaba es que cuando nosotros tenemos una disminución de los pulsos, cuando la extremidad se encuentra fría, inclusive ya cambió de color, pues también podemos realizar una arteriografía. Y está indicada cuando se encuentra pues alteración en los tres datos que les acabo de mencionar. Y bueno, esta pues nos ayuda a saber si efectivamente pues existe esta lesión vascular, ¿no? Que sería nada más confirmatorio porque pues tendríamos la clínica. Gracias. Bien, ahora acerca del tratamiento, pues
como sabemos, tendremos un conservador y un quirúrgico. Empezando con el conservador, bueno, ¿en qué va a consistir? Consiste en inmovilizar la rodilla con un yeso, igual como nos comentó Fer, desde el tercio proximal del muslo hasta el pie. O es importante aquí mencionarles que la posición para enyesar al paciente se va a encontrar con una flexión de 20 grados de la rodilla y el tobillo a 90 grados de flexión. Encontré que tiene que haber esta flexión de la rodilla porque va a ayudar a que el proceso de curación pues, sea más pronto. Y bueno, se va a dejar este yeso hasta que se consolide y aproximadamente es de 4 a 8 semanas. Sin embargo, en la bibliografía se refiere que se tiene que realizar una movilización precoz de forma pasiva después o en las primeras 3 a 6 semanas para poder tener un mejor pronóstico en cuestión funcional, ya que se ha visto que si no se hace ningún movimiento precoz pasivo, obviamente todo con mucho cuidado, ¿no? Movimientos pues muy ligeros. Si no se realizan hasta después de la 8ª semana, el riesgo de recuperar la movilidad óptima de la rodilla pues sí disminuye mucho. Y bueno, estos movimientos que se van a iniciar son movimientos, como les comento, de forma pasiva y muy ligeros. A partir de la 8ª semana es cuando ya el paciente puede empezar a tener una carga parcial del peso de su cuerpo en la extremidad afectada y hasta la 10ª semana, por mínimo, es cuando el paciente ya puede empezar a poner una carga total de su peso en las extremidades, mientras como en la 8ª semana se va a apoyar de muletas. Y bien, ¿a qué pacientes les vamos a indicar un tratamiento conservador? Bien, pues a los que tengan una fractura cerrada, estable y que conserven la congruencia articular. O sea, en este caso, pacientes que no tengan una fractura de los últimos grados de las escalas que hemos visto. También a pacientes que tengan fracturas sin hundimiento o que este hundimiento sea, aquí me equivoqué, perdón, sea máximo de 3 milímetros. También que un paciente que tenga alguna fractura infectada, que tenga osteoporosis, alguna lesión en la médula espinal o que la cirugía represente un riesgo para el paciente, como aquellos que tienen edad avanzada o alguna enfermedad grave concomitante. Pero básicamente tenemos que una fractura, mientras sea cerrada, estable y tenga la congruencia articular, se puede tratar con un tratamiento conservador. Vamos a continuar con el tratamiento quirúrgico y bueno, las indicaciones para este van a ser cuando exista una fractura con hundimiento mayor de 3 milímetros, una fractura con desplazamiento mayor de 3 milímetros o que se tenga una inestabilidad secundaria tanto por hundimiento o por desplazamiento y finalmente que exista pues deformidad en varo o valgo mayor de 10 grados. Ahora, el tratamiento quirúrgico tiene como objetivo reconstruir la superficie articular, ¿no? Ayudar a las partes blandas en caso de pues, tener una ruptura de menisco, a reparar esto, y de igual manera cuando se tenga pues, una lesión ligamentosa, también ayudar a la reparación de ligamentos intraarticulares o bien extraarticulares. Y bueno, el objetivo es movilización precoz de la rodilla y con ello pues también favorece esta movilización a que se esté lubricando esa articulación y posteriormente pues a que aumente esa nutrición cartilaginosa. Y secundariamente pues ¿qué nos va a ayudar a hacer? A disminuir la fibrosis periarticular que se podría llegar a presentar. Ahora, como ya lo mencionaron, pues la carga que se va a autorizar es entre las 8 hasta las 12 semanas después de la cirugía. Esto con motivo de que no exista un retroceso en la cicatrización. Que sí. Bien, en cuanto a la clasificación de Scatcherd, yo les comentaba que es para saber el tipo de fractura que se está teniendo, para englobarlo en alguno de esos 6 tipos, pero también para dar un tratamiento quirúrgico más adecuado, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una fractura tipo 1, lo que se va a estar realizando pues es una aplicación anatómica, se van a poner 2 tornillos anulados
de grandes fragmentos en forma percutánea. En cuanto a la fractura tipo 2 y tipo 3, aquí se va a optar por realizar un levantamiento del hundimiento y en este defecto, una vez que ya se levantó, bueno, se va a colocar un injerto óseo que se va a fijar con tornillos canulados. En cuanto al tipo 4, aquí, en caso, bueno, se va a necesitar una placa de sustentilla y, bueno, ¿qué sucede cuando tenemos un fragmento de predominio posterior? En este caso también deberíamos de realizar una segunda incisión, esta en la parte posteromedial, y de igual manera, pues aquí introducir una placa posteromedial, y esto es con el objetivo de prevenir que pues, se esté desviando en varo el fragmento medial. Y de igual manera, aquí se puede optar por poner fijadores externos. Y bueno, en la fractura tipo 5 y tipo 6, aquí ya se va a estar dando una reconstrucción articular y se va a estabilizar. ¿Mediante qué? Una placa lateral y también una placa posteromedial. La siguiente, por favor. Bien. Ahora, para el manejo postoperatorio, lo que vamos a estar dando es un manejo farmacológico, ¿no? Para disminuir, pues, el dolor con el que va a estar cursando el paciente. En cuanto a analgésicos, podemos optar por paracetamol, podemos optar por diclofenaco o ketorolaco, y esto va a depender, pues, de la intensidad del dolor que el paciente, pues, tenga. Y esto es más particular. Ahora, en cuanto al dolor moderado, se puede optar por los opioides. Y bueno, aquí vamos a tener buprenorfina y también nalbuphina. Y en cuanto a la profilaxis antibiótica, pues esta va a tener como ciertas pautas que van a ser importantes. Entre ellas, ¿cuáles vamos a tener? Bueno, van a ser 4 principios básicos. Debemos de tener en claro que no va a ser necesario la administración de múltiples dosis. ¿Por qué? Porque incluso si nosotros estamos administrando múltiples dosis, el objetivo del medicamento pues va a perderse y puede que ya no sea eficaz. Entonces, con que nosotros apliquemos una única dosis es más que suficiente. Ahora, en el momento que se administre, esta debe pues garantizar una mayor concentración de antibiótico durante el acto quirúrgico. Esto quiere decir que muchas veces nosotros podemos realizar esta profilaxis antes de cirugía para evitar pues estas infecciones. Y en muchos procedimientos quirúrgicos también debemos tenerlo en cuenta, pues no van a requerir profilaxis. Entonces va a depender más del médico que pues esté operando para saber si pone o no la profilaxis. Y bueno, ya nada más como para finalizar, en los pacientes que tengan alergia, no, la anterior cosa, en los pacientes que tengan alergia a antibióticos, pues se va a optar por macrolide. Y bueno, lo que vamos a estar dando es la cefalexina de 1 a 2 gramos de preinducción, y posteriormente a eso podemos poner 1 gramo cada 8 horas, y esto pues se va a hacer por un solo día. Ahora sí, la que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a las complicaciones que se pueden tener postoperatorias, vamos a tener las infecciones. Aquí vamos a tener que el agente etiológico más común que se va a encontrar en estas va a ser el estafilococo dorado. También podemos llegar a tener pues una rigidez articular. Esto principalmente va a ser en pacientes pues ya de edad más avanzada. También se puede tener una pérdida de la reducción. Esto pues secundario a una falla quirúrgica. También puede existir una pseudoartrosis o una artrosis postraumática. ¿Hasta ahí les queda alguna duda? Ninguna. No, Fer, gracias. Muchas gracias. Bien, y ya por último encontramos un diagrama en el que podemos resumir pues toda la exposición. Entonces iniciamos, tenemos a nuestro paciente, ¿no? Con antecedentes de traumatismo, ya sea en valgo o en barro. Y bueno, llega a urgencias, hacemos la exploración física, revisamos arcos de movimiento y vemos aumento de volumen. Como nos comentó Fer, se coloca su inmovilización para traslado a radiología y efectuamos ahí, ¿no?, sus radiografías, anteroposterior, lateral, oblicua, derecha o izquierda. Ya que hacemos el diagnóstico de la fractura, bueno, aquí menciona que se puede enviar a segundo nivel y va a depender del tratamiento dependiendo del grado de la fractura. Igual, si es de tipo 1, pues se puede inmovilizar y tratamiento conservador, ¿no?
tipo, o más bien grado 2 o 3, elevación del hundimiento. 4, valorar el estado neurovascular. Igualmente en el grado 5 o 6. Ya que se hizo el tratamiento quirúrgico, hay que seguir el control en consulta externa para revisar que la movilidad del paciente esté bien, sus movimientos pasivos, y ya la 10ª semana ya como regresar a sus funciones normales. Y ya que todo esto esté bien, pues el alta definitiva. Y listo, sería todo por nuestra parte. Gracias. Ok, ¿listo? ¿Alguna duda, comentario acerca de estas fracturas? No, ninguno. ¿No? ¿Todo bastante claro? Bueno, pues Doctora. nada más para puntualizar. Recuerden que las clasificaciones siempre nos van a ayudar a que, además de que nosotros le pongamos un nombre y apellidos a esa lesión, también nos va a ayudar al momento de que hagamos nuestro tratamiento. Entonces, por lo general, en las fracturas de la meseta tibial y en todas las demás, conforme más grande la calificación, más complicado es el tratamiento, ¿ok? Este tipo de fracturas requieren que se haga una osteosíntesis rígida. Recuérdense que dentro de nuestros procesos de curación del hueso hay una consolidación per primam y una consolidación per secundam. Entonces nosotros deseamos que sea una consolidación per primam porque necesitamos que esa articulación no forme callo óseo, ¿ok? Eso es lo más importante, que no haya callo óseo para que no se restrinja el movimiento. Una vez que nosotros tenemos una consolidación más bien una consolidación per prima, estamos asegurando que esa articulación va a tener un mejor funcionamiento. Ahí dentro también de las complicaciones, ya creo que lo mencionó Fer, pero hay que mencionar, es muy frecuente que estos pacientes lleguen a síndromes compartimentales. Ok, entonces, si ustedes se tocan su pierna, la tibia está exclusivamente cubierta en su parte anterior por la piel, es el hueso que está un poco más expuesto. Entonces, al momento de que hay una fractura en el extremo proximal de la tibia, la misma sangre que libera la fractura, al ser un hueso metafisario, recuerden que está más irrigado. Esto hace que esa sangre viaje hacia el espacio extracelular y que se almacene o se contenga en alguno de los compartimentos de la pierna. Entonces, muy frecuentemente ellos pueden cursar con síndromes compartimentales, entonces siempre hay que hacer un tratamiento adecuado de las lesiones al momento de que llegan a urgencias, ¿ok? Dentro de los estudios de imagen que comentó Fer, normalmente cuando hay una fractura muy compleja, estamos hablando de una fractura que sea un hundimiento más desplazamiento, que sería una Schatzker 3, una Schatzker 4 o una 5 o incluso una Schatzker tipo 2 que está hundida. Siempre solicitamos estudios de imagen. El de preferencia es realizar tomografías axiales computadas. Acuérdense que la tomografía me va a ayudar exclusivamente para ver la densidad. Entonces, lo que yo quiero es ver las características del hueso. Cuando yo solicito una resonancia magnética es porque yo quiero, además, saber si en esa región donde está la lesión hay o una lesión ligamentaria agregada, o bien si es debido a un proceso tumoral dentro de la articulación. Entonces, de ahí la diferencia de uno y otro y también las ventajas. Si yo solo solicito una tomografía axial computada, puedo, si el paciente tiene algún método de inmovilización, ya sea una fibra de vidrio o bien un aparato circular, porque era lo único que le pudieron poner en donde estaba, un aparato circular de yeso o una férula, la cual me impide en la radiografía ver perfectamente las estructuras óseas. Al momento de que se hace la reconstrucción de la tomografía, ellos digitalmente quitan todos estos elementos y ya nos dan la imagen un poco más, ¿cómo podríamos decir? Más exacta, ¿ok? Les voy a enseñar una, déjenme ver si lo podemos compartir.
La eliminé. Ok, pero les comentaba, se hacen reconstrucciones e incluso ya hay dentro de este tipo de estudio precisamente, ya se hacen incluso como si fueran modelos anatómicos, entonces eso les permite a ustedes, si tienen, por ejemplo, dispositivos de reconstrucción, como sería una impresora en 3D, esto les da un modelo en físico bastante exacto de la lesión y se puede practicar antes de operar a ese paciente para planificar la cirugía. Entonces, en eso nos ayuda bastante la tomografía. Ya cuando ustedes, si se dedican a esto, estén haciendo ya ortopedia, probablemente ya puedan echar mano de todos estos elementos digitales. Ok, entonces si no queda ninguna duda acerca de esto, pues vámonos con la siguiente presentación.